Justamente vamos a presentar el día de hoy es cómo utilizamos dentro de FAR, que es nuestra plataforma de datos, una herramienta de orquestación de datos llamada Airflow. Para nosotros es muy importante esta herramienta porque nos permite aumentar la eficiencia, incrementar la eficiencia que nosotros tenemos dentro de nuestra pipeline de datos. ¿Ok? Y como se podrán imaginar, dentro de los datos que procesamos de la aplicación de Lidl Plus, tenemos muchos pipelines de datos. Y como vamos a hablar de datos, y soy una persona de datos, lo primero que quería hacer, o para arrancar justamente esta sesión, es haciendo preguntas. Soy una persona de datos, me van a tener que disculpar. La primera pregunta que les quería hacer es si les tocó alguna vez automatizar algún proceso. Bueno, ¿no? El pan de cada día, ¿no? Una vez lo habremos sufrido. La segunda pregunta que le quería hacer es si conocen algún orquestador, si utilizan orquestadores en su día a día. De cualquiera puede ser el tipo, no solamente datos. Perfecto, genial. Y por último, si conocen Airflow. Bien. Acá sí, yo no levanto la mano y Erika no levantamos la mano, estamos en un problema así muy grande, así que sí, les aseguramos que lo conocemos. Justamente quiero arrancar con esa segunda pregunta, de qué es un orquestador. Y si nos vamos a la Santa Biblia y le preguntamos a ChatGPT qué es un orquestador, nos va a dar tres principales conceptos. El primero está relacionado con procesos de negocio. Bien, este orquestador, este rol de orquestador es quien va a agilizar y suavizar la comunicación entre los distintos departamentos, esa coordinación. Esto es un poquito de humo, un poco para... ya nos vendrá la cara de un manager o alguna manager que a veces pone más palos en la rueda que agilizar esos procesos. Pero antes que nos hierva la sangre pasamos al siguiente concepto. Que me gusta mucho, porque este probablemente es el que conozcamos de las personas, o las personas que no conozcan, que no sean de informática, ¿no? Que no sean de IT, se les viene primeramente el director de orquesta. Me gusta mucho este concepto porque lo vamos a relacionar mucho con lo que vamos a hablar, porque un director de orquesta lo que hace es, con cada uno de estos instrumentos, poder coordinarlos y que estos instrumentos generen una armonía y así poder crear una melodía. Esa melodía es el resultado de lo que hace el director de orquesta. ¿Perfecto? Y por último, que es el concepto que nos vamos a enfocar principalmente en el día de hoy, son los orquestadores que nos van a permitir coordinar cada uno de estos procesos, que para el día de hoy las arquitecturas de la actualidad es muy importante porque nos permiten crear aplicaciones complejas a través de la coordinación de estos distintos microservicios. Y ya digo microservicios y ya nos va enseguida la mente hacia Kubernetes. Porque justamente Kubernetes es un orquestador de contenedores que nos va a permitir esta interacción entre los servicios y las APIs que tenemos dentro de nuestra aplicación. Relacionado al mundo de datos, el orquestador lo que nos va a permitir es coordinar todas esas pipelines de estos flujos de datos o comúnmente llamados ETLs, que parten de un consumo de datos a el punto final donde vamos a consumir datos de distintos reportes, analítica, etc. Orquestadores hay un montón. Bien, podemos hablar principalmente de orquestadores basados en datos, principalmente como los vamos a ver en el día de hoy, Airflow es uno de ellos. Luigi también o Daxter son los principales competidores de esta herramienta open source. También podemos encontrar soluciones administradas de Airflow, ya sea Astronomer o Cloud Composer, pero también hay orquestadores más genéricos, más relacionados, por ejemplo, a lo que es el CI/CD, como es el caso de Argo. Pero, como ya se pueden imaginar, lo que vamos a hablar principalmente en el día de hoy es de Airflow. Pero no solamente Airflow como un overview o bueno, vamos a pasarnos esta casi hora hablando solamente de qué se trata Airflow, sino también que queremos mostrarle cómo lo utilizamos en FAR para que justamente podamos sacar la mayor eficiencia en nuestros pipelines de datos. Una vez hecha esta introducción, me presento. Soy Leandro Sícoras, soy ingeniero de sistemas de información, recibido de la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Trabajo como Senior Data Engineer en SSRM y los principales tópicos que me gusta participar, como se podrán imaginar, son basados en datos. Y con eso le doy paso a mi compañera, Erika, que va a comentar justamente cómo se trabaja con Airflow. Mucho gusto. Gracias por estar aquí en este día lluvioso. Mi nombre es Erika. Soy ingeniero industrial y tengo un máster en Data Science y Advanced Statistics. Mis sistemas de interés son Machine Learning, Software Development y Big Data. Entonces, el día de hoy, pues, he visto que muchos han dado la mano acerca de tienen conocimientos de ellos, pero otras personas no.
Entonces, con mi compañero Neato, hemos organizado esta charla para darles dos partes. La primera, una overview general de los conceptos principales de esto para que nos entendamos cuando estamos hablando en el demo. Y la segunda parte va a ser explicar de manera con código cómo podemos crear una image. Entonces, nuestra misma va a ser get the flexible core components de Airflow. La segunda parte vamos a hablar de la arquitectura, de los tasks y de los operators. Y por último vamos a trabajar en data. En la primera parte, ¿qué es Airflow? Pues Airflow es una plataforma de código abierto muy flexible. Está escrito en Python, lo cual nos da flexibilidad como desarrolladores de poder implementar nuestros propios operadores. Y cuando hablamos de Airflow, siempre tenemos el concepto de DAG. ¿Qué es un DAG? Es un Directed Acyclic Graph, por sus siglas en inglés, y lo que nos indica es que de forma gráfica podemos definir tareas, que estas tareas al final son acciones que se ejecutan con unos operadores para tener un ciclo de trabajo, un workflow. En este ejemplo vemos que esto es un DAG, esto que vemos acá, de forma gráfica. Estas dos primeras entradas acá son un output, un input que esta tarea principal está esperando para consumir y depende de un condicional. Si este trigger funciona, esta tarea se ejecuta y produce un output, que en este caso es otro dataset creado a partir del consumo de estos inputs que tenemos acá. Es como el concepto general en este caso. Pues sigamos hablando de la parte de la arquitectura. ¿Cuáles son los componentes que tenemos cuando estamos usando Airflow? El primer componente que tenemos es el scheduler. ¿Qué es el scheduler? El scheduler es un componente que lee la información que hemos definido del DAG, como la fecha, inicio, cada cuánto se debe ejecutar y los parámetros que le hemos definido para saber cuándo se debe ejecutar. Una vez está listo, la pasa al executor. El executor básicamente lo que hace es tenerla lista para entregársela a los workers. Los workers pues es la unidad de procesamiento, el container donde se va a ejecutar esta tarea. Una vez está ejecutada esta tarea, ¿esto de dónde se lee? En Airflow, todo el código que escribimos para definir un DAG, el script en Python, va a quedar almacenado en el DAG directory. El DAG directory es consultado por el scheduler y el executor para saber qué DAGs están pendientes de ejecutar. Airflow también viene con podemos conectarle una base de datos. En nuestro caso en FAR usamos Postgres, en donde almacenamos metadata. ¿Qué metadata almacenamos allí? Las ejecuciones de las DAGs, los logs, otra información necesaria como conexiones, variables y acceso users, role-based access, información acerca de los usuarios. Y por último tenemos el componente de la parte del web server o la parte de UI de Airflow, que es muy útil y te permite ver en overview cómo está el estado de tus DAGs. Entonces aquí vamos a verlo. Entonces aquí encontramos, perdón que me tenga que mover acá, ¿dónde está? Aquí, sí. Bueno, entonces, cuando abrimos la parte UI de Airflow, encontramos esto. ¿Qué nos encontramos? Con un panel donde nos muestra la lista de las DAGs, todas las listas de las DAGs. ¿Quieres vas pasando? Sí. Nos muestra todas las DAGs que están activas, las que están pausadas, el estado de ellas, si están ejecutadas o si han fallado. Podemos entrar a una DAG en especial y ver mucho más detalles, como por ejemplo, todo el summary de cuántas veces se ha ejecutado, cuánto ha durado, y podemos ver los operators que está utilizando y la metadata que ha generado. El gráfico, como les explicaba, de forma gráfica, cuáles son las dependencias entre las tareas que conforman este DAG. Podemos ver los logs de qué ha pasado con nuestra ejecución. Esto es muy útil para debugging y para verificar qué ha pasado con el DAG. Y podemos ver la duración de una tarea. Esto también es súper importante para saber qué tan eficiente está siendo la tarea que estamos corriendo. Aquí arriba, con muchos colores, ya más adelante vamos a hablar sobre los distintos estados que nos provee Airflow. Podemos ver también el schedule, cada cuánto se está ejecutando el DAG. Puede ser daily, se puede expresar en intervalos daily, weekly, o también puedes definirlo por medio de una expresión cron. Y tenemos también la parte de administrativa, en donde podemos setear variables, configuraciones, conexiones, plugins, providers. Los providers son los mismos operators y demás.
la parte de security, en donde hablamos de usuarios, roles y demás, y nos provee también una información analítica del cluster activity, en donde podemos ver algunos datos analíticos de cómo están corriendo las tareas y la metadata, el estado de la base de datos y el scheduler y los workers. Bueno, volviendo entonces aquí al tema del core architecture, vamos a pasar ahora a hablar sobre las tareas. ¿Qué son las tareas? Las tareas en este caso es la unidad más pequeña que tiene Airflow para poder crear un DAG, ¿sí? Cuando hablamos de tareas, ¿de qué estamos hablando? De unas acciones. ¿Qué representan? Podemos hacer una tarea para ejecutar una query, para correr un comando o para transferir datos. Las dependencias. Las dependencias. Esto es muy importante. Cuando hablamos de tarea, es importante definirle las dependencias. Como ya vimos por el concepto de DAG, es acíclico. Entonces, tiene dependencias. Las podemos expresar de dos modos. La primera es usando el bit shift operator. Básicamente es la forma más común en la que ustedes van a encontrar la dependencia de tareas cuando vean un DAG, pero también podemos usar la función set downstream o set upstream, dependiendo de gustos, ¿sí? La más común es esta forma. Así estamos indicando que la segunda tarea depende de que se complete la primera tarea de forma exitosa, y si tenemos varias tareas que vienen, las podemos agrupar de esta forma y también marcar su dependencia. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Bueno, la siguiente parte vamos a hablar de los operadores. Entonces, ¿qué es un operador? El operador es el template que nos permite definir una tarea. Airflow nos provee operadores predefinidos que están como parte de la librería, pero como esto es tan extensible, podemos definir nuestros propios operadores dependiendo de nuestras necesidades que tengamos de negocio. En nuestro caso en FAR hacemos uso de muchos operadores custom. Y hay otra fuente, que es la fuente de la comunidad, que también podemos encontrar allí. Entonces, los podemos agrupar en tres grupos principales, los que más podemos utilizar. Hablamos de Action Operators. ¿Qué son los Action Operators? Encontramos allí el Bash Operator y el Python Operator. Como su nombre lo indica, Bash Operator nos permite ejecutar un comando Bash. El Python Operator nos permite ejecutar una función de Python. ¿Cómo se puede usar? Por ejemplo, importamos de la librería de operadores de Python el Python Operator, definimos una función, lo que queramos hacer, lo que necesitemos hacer, y se define la tarea, se hace una instancia de Python Operator y, muy importante, pasarle un Task ID. Es un atributo que es muy importante para generar una tarea, y en el Python Callable llamamos a esa función. Esa es la manera como se crea un operator. Ya con Leandro vamos a ver un ejemplo de cómo lo hacemos en FAR. El siguiente grupo de operadores son los Transfer Operators. Estos operators, como su nombre lo indica, nos permiten mover datos de un storage a otro, de una fuente a un source. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en esta librería, y los argumentos son distintos, pero todos tienen en común el Task ID. Y se les define, por ejemplo, un source y un destination, en este ejemplo que tenemos acá. El siguiente grupo de operadores son los Sensor Operators. ¿Para qué nos sirven estos? Estos nos permiten escuchar o estar atentos a una fuente externa para hacer un trigger de otra acción. En nuestro caso en FAR se utilizan, por ejemplo, tenemos Sensor Operators para escuchar que se ha terminado el job en Spark, Databricks, y luego eso hace trigger de otra acción. Ya Leandro nos va a mostrar un poco más en función. Y pues básicamente se define de esta manera. Luego de los operators, pues como les comentaba, tenemos los que nos provee Airflow, los que nos podemos hacer nosotros mismos para nuestro proyecto, depende de nuestras necesidades, y los providers. Y los providers son los que nos provee la comunidad, los partners o diferentes companies, y las podemos encontrar en el Astronomer Registry. Entonces el Astronomer Registry es esta página donde vas, buscas, y si necesitas un operador, en este caso lo llaman providers, lo puedes buscar. Si necesitas alguna conexión con Azure, lo puedes encontrar allí. O con Google, lo puedes encontrar allí.
alguna base de datos, la puedes encontrar allí. Siempre antes de crear algo, pregunten, consulten si ya existe, ¿no? La idea no es estar reinventando el wheel. Bueno, ahora, ¿cómo se define un DAG con todos estos componentes juntos? Task, operators, dependencias. Entonces, la primera parte es importar las librerías que necesitamos. Entonces, debemos hacer una referencia a la clase DAG. Luego, hacemos los imports de los operators que vamos a necesitar dependiendo de las tareas que vamos a realizar en el DAG. Y, bueno, en este ejemplo, básicamente estamos haciendo extraer datos, transformar datos y cargarlos en un source. Ya con Leandro vamos a ver un ejemplo mucho más concreto. La siguiente parte es definir el DAG. ¿Cómo lo definimos nosotros en FAR? Hay muchas formas de hacerlo, pero nosotros preferimos seguir el estándar del Context Manager de Python. ¿Por qué? Porque nos da una idea más clara y más estructurada del código, más fácil para cualquier desarrollador también venir y entenderlo de forma más rápida y más mantenible también. ¿Qué se define en el DAG? Se define un ID, se da la descripción opcional, pero importante definirle el schedule interval, que lo puedes definir daily, weekly o con un cron expression, start date y el parámetro cache up. Ya Leandro lo va a explicar un poco más, pero lo puedes setear a false o true dependiendo de lo que quieras hacer, si quieres ir hacia adelante o no. Y luego, la siguiente parte, pues para tener un código más limpio y organizado, puedes definir las funciones específicas que tengan, siguiendo principios SOLID, que sepas qué es lo que va a hacer cada función. Y luego, cuando vas a crear los operadores, la siguiente parte, ya en el Python Callable haces referencia a la función que está haciendo esa parte específica del código. Así te queda más organizado el código también. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos 4 funciones que extrae el data, transforma el data, carga el data y da una notificación si se cumplió o no. Y en la siguiente parte tenemos, vamos a crear la tarea transform y voy a llamar la función transform data y le voy a poner un ID. Como es una función de Python, entonces utilizo el Python operator. Y así hay muchos más parámetros que puedes utilizar, atributos que puedes configurar, que ya lo vamos a ver en el demo. De esta manera hemos creado 2 operators, 3 operators tipo Python, uno de Bash, en el que me va a decir, una vez se haya completado las 3 tareas, me va a enviar una notificación. En nuestro caso ya vamos a ver que enviamos una notificación de otra forma. Y la última parte es las dependencias. Entonces, primero se cumple la tarea de extracción, luego transformación, después la carga y la notificación. Y todas estas tareas vienen de forma dirigida hacia adelante. Y la otra ventaja de usar el Context Manager es que las tareas, el Context Manager se encarga de asignarlas al DAG, entonces también queda mucho más organizado y limpio. Hablando de tareas, tenemos los estados. Las tareas tienen un ciclo de vida. ¿Cómo es esos ciclos de vida? Hay varios ciclos de vida. El primero es none, o en algunos casos lo pueden ver como no status, lo que indica que la tarea está lista para ser programada. El scheduler viene y lee esta información del DAG que ha sido parseada, está en el DAG File Directory y sabe que debe empezar a programarla. Primero verifica que todos los requerimientos, dependencias se hayan cumplido y la marca como schedule. Eso sí, todo salió bien. Pero también hay otros estados, remove o upstream fail, en el caso que alguna dependencia no se haya cumplido. Una vez eso está listo, el executor la marca en queue. Y esto está listo para que un worker la tome y la ejecute. Cuando la tarea se está ejecutando, entra en un estado running. Y ese estado puede tener falla o success. Si pasó todo bien, nos va a dar un success. Vamos a ver en la UI todo verde, todo está ok. Y va a haber un callable process que se va a llamar y ahí podemos hacer lo que necesitemos. Si por algún motivo la tarea ha fallado, tenemos el retry. Entonces, en el retry se pregunta, ¿tenemos opciones de retry? Bien, vuelve otra vez al scheduler y se cumple el ciclo. Y si no, pues se queda en un estado de falla. Como les mencionaba, bueno, el estado ideal de una tarea, ¿qué ha pasado?
El estado ideal de una tarea viene de no status, schedule, queue, running y success. ¿Sí? Bueno, la siguiente parte, los callbacks que les mencionaba. Tenemos 4 opciones de callbacks. Si está ok, se llamará este. También lo podemos definir en los DAGs. Si está fallado, se llamará el callback failure. Hay un retry para un retrace status. Y estos 3 se definen a nivel de tarea. Pero también Airflow nos da la posibilidad de definir a nivel de DAG mediante un SLA un estado de fallo. Si el DAG en su conjunto ha excedido la SLA que hemos definido, nos va a hacer SLA mix y ya sabemos que algo está pasando con ese DAG. Bueno, entonces ahora vamos a ver en acción estos componentes, cómo se forman juntos. Muy bien, voy a tratar de no darle la espalda, pero ustedes créanme que va a ser... A ver si directamente... Ok, lo que me gustaría justamente proponerles para esta demostración es cumplir... Vamos a hacer un pequeño caso de uso típico de procesamiento de datos. Vamos a extraer datos de una API llamada OpenMeteor, una API gratuita, un poco para estar acorde con el clima que estamos teniendo en el día de hoy. De esa información que traemos con una llamada HTTP, lo vamos a procesar a través de con código Python, que luego les mostraré. Y por último vamos a guardar ese estado, ¿okay? En una tabla de Postgres bastante simple. Lo primero que queremos hacer para crear un estado de idempotencia, vamos a borrar esos datos que insertamos en el día de hoy para que en caso de que haya reprocesamiento no quedemos duplicados. Entonces, como último paso, vamos a guardar esos datos dentro de esa tabla de temperatura. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder crear una... Esto se ve bien, ¿no? Yo voy checando con ustedes y me van diciendo si va todo bien. Perfecto, entonces. Lo primero que tenemos que hacer para poder crear un DAG es... Lo tengo que hacer desde acá. Acá sí. Lo primero que tenemos que hacer para poder crear un DAG es crear un archivo Python. Este archivo Python lo podemos llamar como ustedes quieran. En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, Softcrafter. Y como bien comentó Erika cuando le estaba mostrando el ejemplo, siempre lo que tiene que tener la primera, vamos a llamarle, la primera sentencia que tiene que tener mi archivo Python, este import a la clase DAG. Entonces, acá hay distintas formas, y ya para gusto de los colores, de poder crear o empezar a estructurar nuestro código de nuestro Airflow. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al ser una clase, la podemos llamar directamente como si fuese un objeto, una instancia de ese objeto, y a mis operadores, al momento de ejecutar, si quiero hacerlo de esta manera, sin utilizar el Context Manager, sí o sí tengo que asignar el argumento DAG con este objeto que instancié arriba. De esa forma, Airflow, al momento de tomar este código, ejecutarlo, va a crear un DAG vivo que va a estar disponible en el web server que vimos anteriormente, que le mostró Erika al principio. ¿Ok? Entonces, como comentamos nosotros, lo que nos gusta, en vez de utilizar esta nomenclatura, preferimos el Context Manager de Python, que lo vamos a definir bajo este scope, y de esa forma no es necesario llamar en este caso el argumento DAG. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser, si nos vamos de nuevo a nuestro ejemplo, va a ser cumplir con este cuadradito que vemos acá. Entonces, este operador lo vamos a utilizar con una función de Python que yo ya tengo programada, que les voy a mostrar a continuación. Pero antes de empezar a crear nuestros operadores, que generar las dependencias, etc., lo que tenemos que hacer es definir los argumentos que va a tener mi DAG. Primero y principal, el DAG ID. Esto necesita sí o sí para poder no solamente generar o manipular esa metadata que tenemos en las ejecuciones históricas, sino también para poder identificar en nuestra UI cuál es el DAG que nosotros queremos ejecutar o monitorizar. Entonces, en nuestro caso, vamos a ponerle DAG demo Softcrafter. Luego lo que tenemos que definirle es un schedule interval. Ese schedule interval, como bien mencionó Erika, puede ser a través de una expresión cron. Todos los días a las
0 horas, o también una expresión comodín llamada daily, que nos va a permitir definir que todos los días a las 00 también es vamos a decir, un alias de esa expresión cron, para que nosotros también podamos programar esta pipeline. ¿Okay? Entonces, lo segundo que tercero que vamos a definir, o el tercer parámetro, va a ser el start date. Este start date va a ser un datetime. Lo que vamos a asignarle es el día de hoy, perdón, el día de ayer, mejor dicho. Y con lo bueno, lo que nos va a permitir este start date principalmente es, si yo quisiera empezar a tener un proceso previo, un procesamiento histórico de toda mi información, imagínense que yo quiero cargar toda la información del año, no sé, 2023. Lo que puedo hacer es directamente asignarle un start date previo, y al momento de encender ese DAG va a crear una instancia de esa ejecución por cada uno de estos días hasta cumplir el último que vamos acá. Airflow trabaja con algo que se llama ejecuciones vencidas. Esto es muy importante para el momento de trabajar porque tiene mucho sentido cuando trabajamos en batch. Si yo quiero procesar los datos del día de hoy, tengo que esperarme a mañana. ¿Okay? Porque primero tiene que terminarse el día de hoy para que yo pueda preparar todos esos datos, ese batch. Si yo quisiera modificar ese comportamiento, y la verdad es lo único que me interesa es la última ejecución, lo que voy a asignarle es este catch up false, y con ese catch up false lo único que va a hacer es trabajar con esa última ejecución. Después, muy importante a la hora de trabajar con DAGs es darle organización. Esa organización la podemos dar a través del uso de tags, que puede ser una lista, acá le vamos a poner demo, soft crafter, por ejemplo, también una descripción, este es mi DAG, e incluso también documentación. Lo que nos va a permitir esta documentación es mostrar de manera visual con Markdown y comentar justamente lo que hace mi DAG. Con este título, por ejemplo, y también podemos agregarle mucha más información. Ok. Además de poder agregarle metadatos a mi DAG, lo que puedo hacer es también modificar el comportamiento que puedo tener en sus ejecuciones. Principalmente, si me interesa tener un timeout, con el parámetro DAG run timeout, le puedo definir un timeout, por ejemplo, de 1 hora, porque la verdad que este es un proceso bastante rápido y si lo dejo, supongamos que la API deja de estar disponible o tarda mucho en responderme, ya quisiera que en vez de malgastar esos recursos, lo que haga es lanzar un fallo y yo ese fallo cachearlo de alguna forma que me pueda avisar por un canal de Teams, un mensaje, un mail, que algo está ocurriendo con mi SDAG. ¿Ok? Muy bien. Una vez hecho toda esta preparación, lo que vamos a pasar es a completar nuestros operadores. La primera cajita que vamos a crear es, como les comenté, es esta que está acá. Eso lo voy a hacer a través de esta función que yo ya tengo preparada, llamada getTemperatureData.openMeteor. Y lo vamos a también extraer utilizando la longitud y latitud, por ejemplo, en este caso, de la ciudad de Londres. ¿Cómo completamos entonces nuestro operador? Principalmente lo que voy a hacer es llamar a mi función, que lo tengo acá, y lo primero que tengo que asignarle siempre a un operador es la task ID. De esa forma, al igual que pasa con el DAG, va a poder identificar sin ningún problema cuál es la tarea que estoy ejecutando y así también manejar todos sus metadatos. Acá le vamos a poner London get temp, por ejemplo. Y lo que voy a llamar es, con el Python callable, este argumento, le voy a definir el nombre de esa función. Fíjense que acá no estoy llamando la función, solamente se la estoy pasando como argumento. Esta función, como vimos anteriormente, va a recibir distintos parámetros, distintos quarks, como se suele llamar en Python. ¿Cómo puedo pasarle esos parámetros, esos keywords arguments que tengo definido en mi función? Para eso voy a utilizar dentro del Python Operator
este argumento llamado quarks, en el cual le puedo pasar un diccionario y en este diccionario voy a ir definiendo cada uno de esos parámetros que tengo definido. El DS lo voy a dejar para el último porque tengo algo extra para mostrarles. Y lo que también recibíamos era el base URL. Este base URL lo vamos a obtener de esta misma API. Vamos a quedarnos con esto. Ahí. Perfecto. Para que sepa a cuál es la API que yo que quiero consultar. Después vamos a aplicar la longitud. De eso lo que me voy a traer es este objeto que les había mostrado previamente de cities. Utils. Cities. Vamos a traerme la ciudad de Londres. Y de ese Londres, este diccionario que tengo acá, dentro de las coordenadas, tengo la longitud y la latitud. Entonces voy a llamar a... Fíjense cómo también Python nos permite trabajar todo nuestro DAG como si fuese un código Python, en este caso. Entonces, acá directamente lo que voy a llamar es a la city, la coordenada y la longitud. Además de eso, voy a pasar a la latitud y el city ID, que me va a permitir también identificar esa ciudad. ¿Ok? Muy bien. Simplemente con este archivo de 29 líneas de código, estoy cumpliendo esta primera parte de mi pipeline de datos. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera ver visualmente, valga la redundancia, este código que yo acá lo tengo directamente en mi repositorio, por ejemplo, lo que tengo que hacer es dirigirme a la... ¿Se ve bien, no? Ahí. Perfecto. Lo primero que tengo que hacer para poder buscar mi DAG, disculpen, es filtrarlo. Porque, por ejemplo, puedo también trabajar solo con filtrarlo por los distintos tags. Entonces me puedo quedar, por ejemplo, con estos que quedé y de así poder localizarlos rápidamente. Habíamos puesto nosotros el tag Demo y este es básicamente el DAG que habíamos visto en código, ahora vivo. ¿Okay? Acá justamente es la descripción que le podemos aplicar a nuestro DAG. Le podemos aplicar también la documentación en Markdown, como les había mostrado previamente. Y si yo me voy directamente al gráfico, lo que voy a conseguir es este Python Operator. Un solo operador que definí mi código, una sola tarea. Si yo acá le doy a ejecutar, lo que va a hacer es hacer ese llamado a HTTP, muy bien, con un primer fallo. Ese fallo lo podemos rápidamente debuguear con la función de logs dentro de mi web server, donde me va a decir rápidamente dónde cometí un error. Entonces, lo primero que voy a ver es... Sí. London City Corp. Bien, acá. City. Ok. Venimos acá a la ayudita. Voy a pegarme más fácil. Ah, sí. Ya sé por qué. Porque les había dicho que les quería comentar justamente que en el DS lo que recibe justamente esta función dentro del DS es la fecha en la que quiero consultar esa temperatura. ¿Okay? Entonces, tengo dos opciones. La clásica. Si yo quiero consultar el día de hoy, la temperatura que tenemos en el día de hoy, o de una fecha en particular, puedo utilizar la biblioteca Datetime de Python, en el cual, por ejemplo, si es el caso del día de hoy, puedo utilizar el método de UTC-Now, que me va a dar el tiempo de ejecución de este código Python. Si utilizo eso, voy a hacer llorar toda la comunidad de Airflow, porque está bastante prohibido. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, reejecutar, como ya hemos dicho antes, un día anterior,
¿qué va a pasar en ese momento? Cuando el Python operator llame esa función o parsee este DAG, va a llamar ese UTC-Now y ya perdí la fecha que tenía previamente. Entonces, ¿cómo puedo linkar directamente a una fecha en particular? Justamente, Airflow también utiliza otra herramienta muy poderosa dentro de Python, una biblioteca llamada Jinja, que lo que me va a permitir es generar el uso de estos templates y particularmente estos distintos, llamémosle, variables que voy a poder acceder a través de este template van a ser componentes de un contexto de ejecución. Como es en este caso, la fecha que estamos lanzando esta tarea en particular. Hay muchísimos. El contexto de ejecución es muy grande, además del DS que nos va a dar una fecha en formato día, mes y año, con guiones en el medio. También podemos trabajar ese formato, incluso también llamar objetos que forman parte de ese contexto, como lo vamos a ver luego. Entonces, este DS, si yo acá, justamente esto me permite mostrarle este fallo, ¿qué pasa si una tarea falló? ¿No? Como habíamos visto previamente, las tareas tienen un ciclo de vida, tienen un estado. Este estado fallido, lo que tengo que hacer para poder volver a ejecutar es limpiar ese estado. ¿Por qué no acá aparece con un retry? No utiliza tanto este concepto porque, o trigger again, algo de este estilo, porque acá Airflow quiere ser muy claro con el manejo de ese estado. Acá lo que estoy haciendo es limpiando ese estado. Estoy volviendo a meter mi tarea al inicio de ese ciclo que habíamos visto. Entonces, acá lo que puedo ver es cuál es la tarea a la que le voy a dar limpiar ese estado. Y una vez que le doy, va a volver a ejecutar, en esta vez exitosamente. Y dentro de los logs también me va a definir cuáles son los distintos reintentos. Fíjense que como tengo acá, no solamente la última ejecución, sino también los distintos reintentos que voy a tener. Entonces, acá lo que vemos es ese diccionario que estoy recibiendo y al momento de revisar todos los detalles que tiene esta tarea, nos podemos meter en Rendered Template, que nos va a decir, por ejemplo, cuál es el valor que toma mi DS en esta ejecución. Fíjense cómo se corresponde con esa fecha que nosotros tenemos arriba. Bien. Vamos a entonces trabajar en estas dos cajitas que tenemos acá. Como bien dijimos, no vamos a reinventar la rueda. Lo que vamos a hacer es hacer uso de otros operadores que ya vienen integrados dentro de la propia librería. Entonces vamos a poner delete rows, OP, por ejemplo, y en este caso, en vez de utilizar un Python operator y crear método lógica, copiar y decir, no, voy a utilizar el Postgres operator. Los operadores también hacen uso de un concepto muy importante llamado las conexiones. Esas conexiones lo que me permite hacer es, dentro de mi propia UI, guardar estas credenciales de forma segura. Entonces, referenciando únicamente este identificador, puedo conectarme directamente a esa base de datos. Con ese con ID, le voy a pasar Postgres default y directamente lo que recibe el Postgres operator es un argumento llamado SQL que también es templateable. ¿Qué significa que es templateable? Que puedo hacer el uso de Jinja templating. ¿Cómo sé cuáles son los argumentos que recibe mi operador que pueden ser templateables? Entrando en la propia definición de mi operador, lo que voy a encontrar es este argumento de clase llamado templateFields que me va a decir, ok, mira, si vos querés usar template, tenés que utilizar este argumento que está acá. Todos los Jinja templates que vos utilices en este argumento o este campo va a ser templateado. Ok, entonces en el caso del Postgres Operator, el SQL es templateable y me permite hacer algo de este estilo. Delete from temperature. Siempre el where, no se olviden. Where date es igual. Acá de nuevo utilizo mi DS y
como ID voy a utilizar también un Jinja templating que me va a permitir acceder a los parámetros, ya que el Postgres Operator también me va a permitir hacer uso de un argumento llamado params, en el cual le voy a pasar un diccionario y dentro de ese diccionario llamar, en mi caso, London ID. ¿Ok? Con esto lo que voy a tener es la segunda cajita. Fíjese que rápido ya empezamos a darle forma a nuestra pipeline de datos. Y por último, mi insert rows, también un Postgres Operator, también voy a utilizar la connection ID y también voy a utilizar una sentencia SQL. Esta sentencia SQL tiene un truquito. Donde voy a indicarle el date, el ID, el mínimo y el máximo. Values. De nuevo, para el date voy a hacer uso del ya conocido DS. Para el ID también voy a utilizar el params. .id. Y acá es donde viene la parte más tricky. De hecho, vamos a ver si se ve bien. Ok. Para esta parte, lo que justamente voy a utilizar también con Jinja templating es obtener el resultado que yo generé con mi ejecución. Por ejemplo, como habíamos visto previamente, lo que nos devuelve este process data, vamos a hacer que esto se parsee correctamente para poder mostrarles con ID. Esta se llama Postgres Connection ID. Muy bien. Y esto lo que quería mostrarles es justamente cuando nosotros vamos a buscar nuestro DAG, lo que nos va a devolver lo que nos vimos cómo devolvía este resultado en este diccionario, también lo voy a encontrar en el XCOM, que es un componente dentro de la propia arquitectura de Airflow que nos va a permitir compartir ese estado entre las distintas tareas. Entonces, ¿cómo hago para poder hacer uso de ese XCOM? Con Jinja templating llamo al TI a la instancia de mi tarea con TI ir llamando al método pull task IDs, y a esta le voy a poner la que habíamos dicho antes, London get dep. Un montón, eso no quería. Y esto me va a devolver un diccionario en el que voy a acceder, en este caso, al min. Y para el caso del max, también voy a hacer lo mismo. Vamos a copiarlo. Y ponerle máximo. Entonces, una vez que tenemos todo esto, lo que habíamos dicho antes es generar las dependencias. Entonces, lo que voy a hacer es asignarlo de esta forma y al momento de llamar a este DAG, cuando lo muestre como gráfico, voy a ver cómo cada una de estas cajitas está preparada. Si yo quiero limpiar la ejecución entera para mostrarles cómo funciona, lo puedo hacer directamente sobre el DAG run, y de esa forma lo que va a hacer es, una vez que obtiene este resultado, recibiendo fallo que tenemos, a ver, venimos acá, insert into temperature. Muchas gracias. Muy bien. Esa era una prueba para ver si estaban atentos. No era que me confundí, gente que se piensan. Muy bien. Entonces, vuelvo también a limpiar, ejecutar esta tarea directamente. Y sigue el error. A ver, vamos a ver cuál es.
insert in. Ok. Ahora sí. Entonces, en este caso, una vez que ya ejecutamos, hicimos todas las correcciones en nuestro código, vamos a encontrarnos con el que básicamente pudimos insertar esa fila en directamente sobre mi tabla. Okay, entonces, con simplemente este archivo Python, cumplimos cada uno de estos objetivos de nuestra pipeline y lo que quiero que se queden es también la flexibilidad que nos provee también Python en este caso. Justamente porque podemos aplicar todos los principios SOLID como bien mencionó previamente Erika. Ok, volviendo un poco a la teoría, queríamos cerrar justamente esta última parte con algunos datos que vienen a partir de las encuestas que hace Airflow año tras año, para que ustedes también tengan un poco de idea cuál es la actualidad, cuál es el estado del arte de Airflow en este caso. Principalmente esto es de la encuesta del 2023, donde podemos ver también cuáles son las principales conexiones que tenemos con Airflow. Recuerden que al ser un orquestador la idea es conectar con distintas herramientas y esa forma orquestarlo. También podemos encontrarlo cuál es el uso más común que se le da a Airflow, como podemos ver para el caso de ETLs y LTs. No se recomienda tanto el uso de Airflow en streaming porque un poco choca con el concepto propio de Airflow, que son las ejecuciones programadas. Lo que es en streaming, lo que se trata de realizar es una ejecución continua, un 24/7, por ejemplo. Pero también van a ver cómo Airflow incluso lo usan como herramienta de CI/CD. Para gusto, los colores de nuevo. Para finalizar, también quería mostrarles esta foto con algunos nombres cambiados por confidencialidad, cómo trabajamos en FAR, Airflow en este caso. Nosotros tenemos para nuestros datos, los estructuramos con una arquitectura de tipo Medallion, bronce, silver y gold, en el cual con cada uno de esos estados que nosotros queremos o valores que le agregamos al dato, lo tenemos orquestado a través de Airflow. Principalmente tenemos una tarea que lo que hace es a través del hook de Databricks lanzar un job de Spark que hace la transformación de bronce a silver y con eso también generar otro operador que nos sirve solamente a nivel de control. Es un dummy operator, como se le conoce. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos sirve este operador porque con el DAG goal, que sería el siguiente paso, lo conectamos con un sensor que básicamente espera a que esta tarea sea correcta. En caso de que no sea correcta, no continúa con esta. Nos sirve como una especie de bloqueo. Entonces, para el task goal van a hacer lo mismo con toda su lógica correspondiente y para el caso de los data products o los data marts, también de la misma forma. Básicamente tenemos esta estructura estándar a la hora de trabajar con Airflow y Databricks. ¿Qué pasa? Si algo llega a ocurrir y lanzo un error esa tarea, ese error lo vamos a recibir desde Airflow y desde esta propia infraestructura vamos a gestionar esa monitorización, esas alertas. Entonces, con los on-failure callback, creamos una integración con Opsgenie. Opsgenie es una herramienta que permite organizar no solamente las alertas, sino también las guardias para que las personas que estén gestionando cada uno de estos DAGs puedan recibir un llamado en caso de que sea un llamado telefónico, un mail o también recibir el mensaje en un canal de Teams. Entonces, con todo este bicho raro que tenemos acá, lo que podemos garantizar es lo que hemos propuesto como objetivo, ¿no? Dentro de nuestra charla, que era que básicamente de esta forma podemos mejorar esa eficiencia que tenemos con esta integración con Databricks. ¿Okay? Para finalizar, queríamos también dejarles unos tips finales que siempre nos vienen recordar para poder empezar a escribir nuestros DAGs. Primero y principal, respetar la atomicidad y la idempotencia al momento de crear los operadores. Eso siempre para que nos podamos respetar el principio SOLID. Justamente eso que se conecta con que recordemos que los DAG que creamos son escritos en código Python. Entonces, apliquemos esos patrones de diseño que ya conocemos y no reinventemos la rueda principalmente. Usemos operadores que ya existen. ¿Okay? Para finalizar, queremos agradecerle a todos los sponsors que justamente patrocinan esta charla
Y por último también agradecerles a ustedes por la paciencia y la atención. Muchas gracias. ¿Le ven uso a Airflow como que pueden hasta incluso llegar a utilizar? Lo bueno también es que es una herramienta open source. No hay ninguna, no sé, atachan a ningún provider en particular. Incluso también, como les mencioné también anteriormente, en nuestro caso, por ejemplo, estamos utilizando un clúster de Kubernetes para poder instalar, es decir, que no estamos utilizando ninguna solución administrada. Eso también nos da más flexibilidad a la hora de configurar, más flexibilidad y problemas a la hora de gestionar nuestra herramienta.